para que no se pierdan en el olvido aquellas grandes películas. Bienvenidos a Si no la viste, deberías hacerlo. What's in the 2-week package? Well, first of all, Doug, let me tell you, when you go recall, you get nothing but first-class memory. Now, I'm not interested in Saturn. I said Mars. Oh, I'm telling you, Doug, your brain will not know the difference. And that's guaranteed, or your money back. Yeah, but how real does it seem? You're gonna love this, Doug. We offer you a choice of alternate identities during your trip. You are a top operative, back under deep cover on your most important mission. Have you brought any fruits or vegetables onto the planet? 2 weeks. ¿Te has detenido a pensar en cómo los recuerdos moldean quiénes somos? ¿Qué pasaría si los momentos más importantes de tu vida fueran solo un implante artificial? En 1990, Total Recall nos lanzó a un futuro donde estas preguntas no solo eran posibles, sino verdaderamente plausibles. Dirigida por Paul Verhoeven y basada en la obra de Philip K. Dick, esta película se convirtió en un fenómeno que mezcló acción desenfrenada, temas filosóficos profundos y efectos visuales revolucionarios. Hoy nos sumergiremos en los secretos detrás de su producción, su impacto cultural y cómo sigue siendo una joya del cine de ciencia ficción. A finales de los 80, Hollywood estaba en plena explosión de la ciencia ficción gracias a éxito de películas como Blade Runner, Robocop y Terminator. En este contexto, Total Recall nació como una idea ambiciosa que prometía llevar al público más allá de los límites de la imaginación, directamente a Marte. Basada en la historia de We Can Remember It For You, de Philip K. Dick, los derechos de la obra fueron adquiridos en 1974, pero no fue hasta la década de los 80 que la idea tomó forma. En sus primeras etapas, directores como David Cronenberg estuvieron involucrados. Cronenberg, conocido por su fascinación por el horror corporal, quería profundizar en los mutantes y en las tensiones psicológicas. Sin embargo, sus diferencias creativas con los productores lo llevaron a abandonar el proyecto. Fue entonces cuando Paul Verhoeven tomó las riendas. Con su éxito en Robocop, Verhoeven demostró que podría manejar temas complejos envueltos en acción espectacular. Bajo su dirección, Total Recall se convirtió en algo más que una película de ciencia ficción. Era un espectáculo visual que exploraba la naturaleza de la identidad y la percepción. El casting fue otro punto clave. Arnold Schwarzenegger, quien ya había demostrado su valía en Terminator y Predator, no solo protagonizó, sino que también ayudó a que el proyecto cobrara vida. Schwarzenegger usó su influencia para asegurar que Verhoeven dirigiera y que se mantuviera el enfoque audaz del guión. Sharon Stone, por su parte, fue elegida como Lori, un papel que sirvió como precuela de su ascenso al estrellato por Bajos Instintos. El diseño de producción de William Sandel convirtió la Ciudad de México en una Marte futurista. Los escenarios fueron elaborados con una mezcla de brutalismo arquitectónico y estética industrial, lo que daba la sensación de un futuro tangible pero opresivo. Los efectos visuales a cargo de Robotin los llevaron a la creatividad al límite, utilizando combinación de animatronics, maquillaje prostético y los primeros pasos en el CGI. Recordemos que Robotin había sido el creador de los efectos de La Cosa. La banda sonora de Jerry Goldsmith añadió una capa extra de emoción, combinando sintetizadores con instrumentos orquestales. Goldsmith creó un ambiente sonoro que encapsulaba tanto la acción frenética como las reflexiones existenciales. La trama sigue a Douglas Quaid, un obrero aparentemente común que anhela escapar de su monótona vida en la Tierra. Su obsesión con Marte lo lleva a Recall, una empresa que implanta recuerdos de aventuras que nunca tuviste. Sin embargo, algo sale terriblemente mal, y Quaid se encuentra perseguido por agentes del gobierno mientras intenta descubrir quién es realmente y por qué su mente está en conflicto. El tema central de la película gira en torno a la identidad, que define quiénes somos. ¿Son nuestros recuerdos, nuestras experiencias o algo más profundo? También explora el poder de los gobiernos y las corporaciones para manipular la realidad y controlar las narrativas, temas que resonaron en los 90s y siguen siendo relevantes a día de hoy. En comparación con otras películas de la época, como Blade Runner, que tenía un tono más introspectivo, o Terminator con su enfoque en la acción pura, Total Recall equilibra ambos extremos. Logra ofrecer un espectáculo visual y narrativo mientras plantea preguntas filosóficas. En su estreno, Total Recall fue un éxito instantáneo, recaudando más de 260 millones de dólares en taquilla. Críticos como Roger Ebert elogiaron su innovación visual y narrativa, aunque otros lo consideraron demasiado violenta. Con el tiempo ha sido revalorada como una obra maestra del género. El legado de la película es innegable. Escenas como la extracción del rastreador de Quaid o la mujer de los tres pechos se han convertido en íconos del cine. Su influencia se extiende a los videojuegos como Mass Effect
series como Black Mirror y por supuesto el remake del 2012, que aunque visualmente impresionante carecía del corazón del original. Algunos datos curiosos. David Cronenberg dejó su huella, aunque no la dirigió, contribuyó con ideas como la presencia de mutantes en Marte. Los exteriores del hotel y las estaciones de metro fueron filmados en la Ciudad de México, usando edificios reales con una estética futurista. Schwarzenegger negoció personalmente para incluir secuencias de acción más intensas y humor negro. Filmar en altitudes elevadas causó problemas respiratorios en algunos actores y extras. La máscara de Quake que se transforma en la aduana fue una combinación de animatrónicos y CGI, algo casi inédito en la época. ¿Por qué deberías verla? Más de 3 décadas después, Total Recall sigue siendo un testamento del poder del cine para combinar entretenimiento con profundidad. Su capacidad para desafiar la percepción de la realidad y su espectacular puesta en escena la convierten en un clásico que transciende generaciones. ¿Era todo un sueño? ¿Es real? Esa es la magia de Total Recall. No te da todas las respuestas, sino que te deja reflexionando mucho después de que los créditos hayan terminado. ¿Qué opinas de esta obra maestra? Déjame tus comentarios, comparte tus recuerdos favoritos de la película, recuerda suscribirte para más. Si no la viste, deberías hacerlo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. You wouldn't hurt me, would you? Sweetheart, be reasonable. Consider that a divorce. That was your wife?